Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo a su curso de English Literature. Soy Jessica García, tutora de este curso. El día de hoy vamos a hacer una pequeña revisión de lo que significa una bibliografía anotada o una annotated bibliography, perteneciente a la unidad número 2 de nuestro curso A Look into Literature. Quiero entonces que partamos por hacer un pequeño ejercicio. Lo primero que quiero que hagamos es si ustedes recuerdan la experiencia que nosotros teníamos cuando podíamos visitar las salas de cine, llegábamos temprano para ver los trailers o los cortos o avances de las películas. No sé si ustedes alcanzan a recordar la experiencia de ver los videos y como emocionarte cuando escuchabas las historias, ¿cierto? Entonces, quiero que en el foro ustedes me escriban si recuerdan alguna película a la cual el corto o el tráiler como que no le hizo justicia, no fue lo suficientemente interesante o realmente no logró capturar la atención de cada uno de ustedes cuando vieron el tráiler, o que la película realmente no fue tan interesante y el tráiler realmente la vendía como la mejor película del año, pero realmente no era tan buena. ¿Listo? Para ver más o menos de qué les estoy hablando, quiero que veamos este pequeño corto donde vemos un ejemplo muy cortico de cómo eran los trailers de las películas tiempo atrás. Miren que normalmente las grabaciones que uno ve, o las narraciones más bien, que uno ve en las películas, siempre están relacionadas como con la descripción de la historia, ¿sí? Y nos cuentan más o menos qué nos vamos a encontrar y tienen palabras interesantes. Miren que aquí nos dan unos ejemplos. En un mundo de caos, dos chicos descubren su camino, deben encontrarse a sí mismos o deben cruzar una serie de retos, ¿sí? Nos están hablando como una descripción muy general de lo que están hablando en la historia. Entonces, recordando un poco esa sensación, quiero que activemos nuestros conocimientos previos. Yo sé que para algunos puede ser la primera vez que hacemos la referencia a las bibliografías anotadas. Entonces, lo que más se asemeja y que quizás ustedes sí conozcan muy bien es la sinopsis de las películas. Entonces, quiero que hagamos esa comparación y en el foro colaborativo ustedes me van a escribir como primera actividad, me van a escribir si recuerdan alguno de estas sinopsis o los trailers o avances de una película que ustedes recuerden que les capturaron mucho la atención y cuando vieron la película realmente se dieron cuenta que era maravillosa, ganadora de premios, o que si por el contrario realmente el tráiler se vendía como una película o hacía ver la película como demasiado interesante, pero al final la película no era tan buena y quizás no te interesó tanto o te aburrió un poco. ¿Listo? Entonces quiero que iniciemos con esa primera actividad. Ahora, para entrar un poco en materia, vamos a ver entonces qué es una bibliografía anotada. ¿Para qué nos sirve una bibliografía anotada? Y recordemos entonces que una bibliografía anotada es básicamente una lista de citas que se hacen seguidas de un pequeño resumen o análisis de algunos recursos o anotaciones. Estas anotaciones nos brindan mayor información y relevancia acerca de la calidad de los recursos que se elaboran o una descripción o interpretación de los recursos que utilizamos como referencias para construir nuestro propio documento. Normalmente estas referencias no exceden entre las 250 y 300 palabras.
Ahora, ¿por qué es importante hacer anotaciones bibliográficas? Bien, uno de los primeros recursos que se puede utilizar es, por ejemplo, cuando nosotros estamos elaborando tesis de grado o estamos elaborando proyectos de investigación. Normalmente una de las fases más importantes es hacer el estado del arte o el marco teórico, ¿sí? Ese marco teórico nos permite a nosotros identificar si existe algún otro autor que ya haya hecho referencia a la misma temática de la que hemos estado hablando. Y por supuesto nos informa también si qué tan relevante o qué tan importante es esta información que conocemos para el recurso que estamos utilizando o para el tema del que estamos hablando en este momento. También, por ejemplo, aparte de la parte académica, en los recursos literarios, en las obras literarias, también por lo general los autores de sus obras utilizan este tipo de recursos para capturar la información, para capturar la atención de posibles lectores y que se interesen más por leer su obra, ¿sí? O, por ejemplo, existen personas que se dedican a hacer revisiones bibliográficas de diferentes autores, ¿sí? Y esto hace que las personas puedan capturar su atención y realmente se sienten interesados por leer esta obra, ¿sí? Ahora, hay una serie de elementos que es importante tener en cuenta a la hora de hacer una bibliografía anotada. La primera es hacer una colección, una recolección de información bibliográfica que nos dé algunos detalles acerca de el recurso que vamos a utilizar. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de una parte académica y necesito hablar de la importancia de extraer elementos de la naturaleza como parte de la construcción arquitectónica, entonces necesito saber si alguien más ha utilizado la naturaleza como elemento fundamental dentro de la arquitectura. ¿Qué construcciones se han elaborado? ¿Hace cuánto tiempo se empezó a utilizar este tipo de estructuras? ¿Sí? Entonces yo empiezo a recolectar toda esa información y la voy condensando en un documento mucho más sólido, corto y que realmente me sea útil para mi proceso de investigación. Si por el contrario, yo lo que estoy haciendo es una revisión bibliográfica, pero para un cuento, una obra literaria, entonces yo debo revisar quién es el autor, en qué época está ambientado, cuáles fueron los recursos que utilizó, si tiene un género literario específico, en qué escenografía tiene ambientada la historia, cuáles son los personajes, cómo se desarrollan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, podemos estar haciendo todo este tipo de ejercicios cuando hablamos de una referencia bibliográfica específica para la literatura. ¿Sí? Ahora, una vez yo recolecte toda esta información, voy a empezar a hacer unas pequeñas descripciones de los textos. Luego hago un análisis y empiezo a revisar de manera crítica cuáles de estos recursos me son útiles y cuáles realmente no cumplen con este objetivo. ¿Sí? Y por último, entonces empiezo a eliminar aquellos que realmente no sean lo suficientemente significativos para el producto que yo quiero entregar o con la intención con la que yo quiero manifestar o hacer notar la historia de la que estoy hablando. ¿Ok? Ahora, para escribir una bibliografía anotada hay tres puntos o tres pasos muy importantes. El primero de ellos, como veíamos en el punto anterior, es analizar los recursos y hacer como una pequeña lista o una lluvia de ideas acerca de los recursos, de las variables o de los documentos que necesito revisar. Por último, hago toda la depuración de la información
cumpliendo con el propósito con el que yo quiero informar para mi bibliografía anotada. Como segundo paso, creo mi propia anotación bibliográfica, le imprimo mi opinión personal al respecto y por último, entonces la construyo dentro del formato que se necesita. Para el caso, vamos a estar utilizando como referencia las normas APA en su 7ª edición. Hay una estrategia muy útil que se puede utilizar para hablar de las referencias bibliográficas y como para hacer esa depuración de material, y es la estrategia CROP. Con esta estrategia vamos a realizar unos simples pasos. El primero es hablar si es apropiado, si es útil y si se puede hacer con un contenido actual, ¿cierto? Segundo, vamos a ver la relevancia que tiene dentro del tema que estoy hablando, si realmente me es útil. Si el autor mismo de la historia hizo su propia bibliografía anotada con el objetivo de capturar la atención de los posibles lectores o de su población objeto. Si es apropiado el recurso, if it's accurate, si es apropiado el recurso, y por supuesto si cumple con los propósitos para los que yo lo estoy destinando, si es con un ámbito académico o si bien es con un ámbito literario y como más recreativo. A continuación vamos a ver un ejemplo de algunos estilos de bibliografía anotada que podemos encontrar. El primero de ellos es un estilo indicativo y descriptivo. Lo que hace es describir el recurso y dar un muy breve resumen de la información y unos argumentos que describen como los puntos principales, pero lo que no hace es dar detalles acerca de la historia en sí misma. ¿Sí? Nos cuenta a muy grandes rasgos qué ocurre, pero no nos da como ese final, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos está hablando de un libro acerca de el mercado, ¿sí? Cómo se utiliza, se maneja los mercados actuales. Entonces dice que este libro cubre una variedad de estrategias acerca del mercadeo a través de los años con el fin de mejorar su rendimiento y su uso. Hay algunos elementos que se utilizan, que están incluidos dentro de algunos capítulos del texto, como el entendimiento de los mercados a nivel mundial y algunos beneficios que se utilizan con el fin de alcanzar los logros y cumplir las metas dentro del mercadeo y la publicidad, ¿sí? Un ejemplo muy breve, no nos está dando mayor información, pero sí nos da una pequeña descripción de qué podemos encontrar, y para el autor que creó esta bibliografía nos dio como un ejemplo de uno de los capítulos que le llamó más la atención. Hay otro ejemplo que es una bibliografía informativa o que hace resumen. Por ejemplo, aquí nos están hablando de la fundación de una entidad, ¿sí? Y, por ejemplo, con este tipo de bibliografías, aquí lo que importa es como hacer unos pequeños argumentos, una descripción muy breve de los temas que se cubren dentro de la historia. Nos muestra por qué es importante o por qué es relevante hacer la lectura de este cuento o de esta obra. Sin embargo, nos hace como una breve descripción. Por ejemplo, aquí nos están hablando de que este libro escrito por Doerr es que hace parte de un equipo, de un grupo capitalista, y que hace una descripción de una organización de negocios, la OKR, y cómo es su proceso para dirigir esta compañía, cómo se enfoca en la agilidad para liderar los negocios, para hacer crecer la marca, y sobre todo los escenarios de estudio donde algunos líderes como Bill Gates toman partido, ¿sí?
Entonces dice que este libro es una guía que ayuda a entender cómo funciona la administración de negocios y qué estrategias realmente se pueden utilizar para algunas grandes empresas. Entonces miren que nos da alguna información, pero no es tan explícito. Por último, tenemos el tipo de bibliografías anotadas que nos incluyen información de opinión personal de quien lo crea. Aquí yo lo que puedo hacer es que yo evalúo esta bibliografía, evalúo el recurso haciendo una comparación y un contraste entre la información que encuentro, si es útil, si no es útil, si cumple con la función o si realmente lo descrito en el texto me ayuda al propósito que necesito. Ahora, vemos aquí un ejemplo muy claro de cómo se hacen las citaciones en APA, lo que normalmente conocemos, ¿cierto? El apellido del autor, luego el nombre, la fecha de publicación, el título de la obra y la editorial. Pero aquí, cuando hacemos una bibliografía anotada, por ejemplo, vamos a dar nuestra opinión al respecto. Entonces comenzamos con un título que le queremos dar a la bibliografía. En este caso estamos hablando de la historia de Orgullo y Prejuicio y vamos a enfocarnos en las género y las clases sociales dentro de la historia de Orgullo y Prejuicio. Luego vemos la referencia bibliográfica como tal con las normas APA y la descripción del autor. Aquí nos está diciendo que en Orgullo y Prejuicio el autor Jane Austen examina de manera importante la diferencia en las clases sociales. También acerca de cómo es el trato entre hombres y mujeres y lo utiliza como una retórica a través del humor. Y aquí hace pues como una breve descripción. Como segunda actividad, quiero entonces que nos dirijamos a este Padlet, que les voy a dejar descrito también como adjunto a la publicación de este video. Que se dirijan al siguiente Padlet, donde vamos a hacer como cada uno de ustedes va a elaborar una referencia bibliográfica o como un book review, ¿sí? Nos va a contar, la idea es que ustedes vendan este libro. Entonces, lo que vamos a hacer es muy simple. Dentro de cada grupo colaborativo, cada uno de ustedes va a elegir un cuento infantil. Dentro de los que están aquí, Caperucita Roja, Blancanieves, Pinocho, Los Tres Cerditos, El Hombre de Jengibre, etc. Cada grupo va a escoger uno de esos y van a tratar de elaborar un breve resumen en el que le impregnen su opinión acerca de la historia y traten de venderle esa historia para que otra persona se sienta muy interesada en elaborar, en leer la historia. ¿Listo? Aquí ustedes van a encontrar un ejemplo. Yo tomé Caperucita Roja y le di un pequeño giro a la historia. La historia de Caperucita Roja nos cuenta, digamos que el trasfondo de la historia es contarnos acerca de cómo nosotros como adultos le hacemos una serie de recomendaciones a los niños acerca de hablar con extraños, ¿sí? No recibirle nada de extraños, no hablar con ellos, no aceptarles nada, ¿sí? Pero también hago una pequeña explicación de cómo en tiempos antiguos se veía a la mujer como un ser débil que necesitaba de un hombre para ser protegida, ¿sí? Esta es digamos, como la intención que yo le quiero dar a la historia de Caperucita Roja y quiero que cuando ustedes vuelvan a leer la historia, la lean como con esa intención de revisar si realmente esta perspectiva es útil o no. Por último, también les quiero dejar en el foro el siguiente juego de Kahoot. Una vez nosotros hayamos hecho todo este ejercicio después de haber asistido a la webconferencia, quiero que ustedes realicen este juego de Kahoot para que revisemos cómo nos fue en el proceso y verifiquemos si realmente comprendimos la temática. ¿Listo? Este juego de Kahoot es muy sencillo. Realmente nos cubre algunas preguntas relacionadas con la bibliografía anotadas.
una recolección de los saberes que hemos visto y que, por supuesto, miremos entonces si recordamos cuáles son los objetivos de una bibliografía anotada. Aquí les voy a mostrar algunas de las preguntas. Por ejemplo, nos preguntan qué es una bibliografía. Nos preguntan cuáles son lo que debe contener una bibliografía. Entonces, por ejemplo, en esta pregunta, si debe contener un recurso, si nos debe describir cuál es la utilidad del recurso y cuál es tu opinión acerca del mismo. También nos dice cómo se deben hacer las citaciones, qué elementos no deberían ir incluidos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Para finalizar, quiero que veamos unas conclusiones. Recordemos que la bibliografía anotada es un resumen sin dar mayores descripciones acerca de un recurso o una obra literaria. Que no debe contener más de 300 palabras, que nos muestra la relevancia o la importancia de este documento o de esta obra, bien sea con fines académicos o con fines literarios y de entretenimiento, y que nos permite también hacer la evaluación o la relevancia de este documento, incluyendo también información relevante o importante acerca del autor. Bueno, chicos, muchísimas gracias por ver este video. Cualquier pregunta, estaré muy atenta, bien sea por el correo interno del curso o vía Skype. Un abrazo gigante, cuídense mucho.